hacerla online, volver a las épocas de la pandemia. Y así que yo estoy presencialmente en la facultad, por si alguien tiene alguna duda, en la Escuela de Medicina. Y les voy a hacer las clases hoy día en la mañana. Tenemos 3 clases hoy día. Y quiero hablarles un poco del ramo. Si los delegados quieren hacer alguna consulta, no hay ningún problema, y me informen si es que hay algún problema de audio o de imagen, ¿ya? El ramo, los docentes del ramo somos 4 urólogos, ¿no es cierto? Hubo algún cambio este año importante, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta que estamos los alumnos de 4º y de 5º año, y eso es porque la malla cambia a contar de este año, y urología pasa a ser parte de especialidades médicas 1, para los alumnos de 4º, para los alumnos de 5º que van con la malla antigua, sigue siendo el ramo de urología, van a tener el ramo juntos y van a tener sus rotaciones por victoria, igual que se ha hecho siempre el ramo, ¿no es cierto? Va a partir 4º año rotando por victoria a partir de la próxima semana, y por eso que nosotros insistimos en que se hiciera un intensivo, especialmente, ¿ya? En el intensivo no sé si ya les entregaron a ustedes desde escuela, digamos, las clases, los días y las clases, imagino que sí. Lunes, martes y miércoles vamos a partir las 3 mañanas con urología. Hoy día tenemos 3 clases, mañana participa el doctor Cristóbal Lara, y el día miércoles el doctor Miguel Ángel Aguilar, y los miércoles siguientes va a estar el doctor Marcelo Torrejón, ¿ya? Como les decía, ustedes van a rotar por victoria 4 días, ¿no es cierto? Y va a haber un día que van a hacer simulación, ¿no es cierto?, de sondas, ¿ya? Dentro de posterior a su rotación, idealmente por victoria. La mayoría de ustedes va a pasar por victoria del lunes a jueves, ¿no es cierto? Y probablemente ese mismo viernes o el siguiente harían su paso por simulación, ¿ya? Estuvimos conversando con la doctora Mata aquí en relación a las pruebas. El ramo de urología tiene 2 pruebas y un examen. Las fechas ya están, ya se las entregué a la escuela, así que los delegados pueden después por interno consultarme las fechas. ¿Perfecto? Hoy día, como les decía, tenemos 3 clases, bastante extensa. La primera clase es una clase como de introducción a la urología, ¿no es cierto?, donde vamos a ver un poco de semiología, un poco de laboratorio urológico, y después pasamos inmediatamente a 2 clases de oncología urológica, que son cáncer testicular y cáncer de próstata, ¿ya? Así que acomódense bien nomás en sus asientos y vamos a comenzar. No sé si hay alguna pregunta aparte de los delegados de ambos cursos. Doctor, yo quería hacerle una consulta que siempre hacemos, como si es que usted comparte los PowerPoint. Sí, ningún problema, los voy a compartir. Perfecto, Sí. eso era. Creo que como va a quedar grabado esta clase en el Blackboard incluso. Supongo que voy a consultarle al doctor Rodríguez ahí, que es el tecnológico del Blackboard. Pero los PowerPoint sí, por supuesto que se los puedo compartir, no hay ningún problema. Ya, gracias, doctor. Bueno, ahí hablamos, cualquier duda le consulto. Perfecto. Bueno, vamos entonces a partir, ¿no es cierto?, con la clase de generalidades, de semiología, ¿no es cierto?, urológica. Ustedes van a ver, urología es un ramo, ¿no es cierto?, que partió como una subespecialidad de la cirugía.
En muchos países, en muchas escuelas, ¿no es cierto? Para ser urólogo hay que hacer beca de cirugía primero y luego hacer beca de urología. De la urología se han ido, digamos, también apareciendo otras especialidades como la andrología, ¿no es cierto? La oncología o la urología pisopélvico, o otra, la laparoscopía, etcétera, digamos. La urología tiene, digamos, eh, gran parte de su trabajo es quirúrgico, ¿no es cierto? Es una beca o es una especialidad médico-quirúrgica. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, en todo lo que es semiología va un poco más a la especialidad, digamos, ¿no es cierto? En nuestras anamnesis, nuestros, digamos, síntomas son específicos, ¿no es cierto?, de la especialidad. Hoy día vamos a conversar de algunos, ¿no es cierto? Yo me imagino que ustedes ya han tenido, ya saben lo que es una hematuria, ya saben lo que es una uretrorragia, ¿no es cierto? Hoy día vamos a conversar someramente de algunos síntomas y signos, ¿no es cierto? Y vamos a explicar en cuanto al examen físico, urológico, en qué cosas hay que poner y hacer hincapié. En cuanto a los tipos de dolor urológico, siempre hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que la irradiación, ¿no es cierto?, de los síntomas en relación a la causa de origen. Digamos. Cuando la causa de origen es vesical, ¿no es cierto?, siempre la irradiación es suprapúbica o hacia uretra, el paciente te describe, digamos, los síntomas en esa zona. Cuando el origen es prostático, ¿no es cierto? Siempre nosotros lo llamamos una zona en silla de montar, digamos. Imagínense, digamos, donde hay contacto con la silla de montar, en el periné, en la zona lumbar o suprapúbico, digamos. Esa es la zona de irradiación de los dolores prostáticos, digamos, ¿ya? Y a nivel testicular siempre es al epigastrio, ¿no es cierto? No es localmente, directamente en el testículo. Y los dolores de tipo renal, habitualmente, como vamos a ver en el transcurso de la clase con el cólico renal o el dolor renal, ¿no es cierto? Se irradia hacia el flanco ipsilateral, ¿no es cierto? O continúa por el trayecto ureteral y puede llegar hasta el genital externo. Las causas de dolor en urología, ¿no es cierto?, son distintas dependiendo del órgano, ¿no es cierto? La urología estudia toda la vía urinaria masculina y femenina y genital masculina, ¿no es cierto? Y por lo tanto, causa de dolor renal en hombre y mujer siempre va a ser por distensión de la cápsula y en distintas patologías inflamatorias, litiásicas, neoplásicas, ¿no es cierto? Las causas vesicales, infecciosas, litiasis, la presencia de retención, un globo vesical también va a producir dolor a nivel vesical. Uretral, y generalmente son por infección, por litiasis o cuerpos extraños, ¿no es cierto? Prostáticos, la prostatitis ya sea aguda o crónica, ¿no es cierto? Como le explicaba antes, en una zona de dolor perineal, ¿no es cierto? Habitualmente. Y las causas de dolor genital, ya sea testicular, ¿no es cierto?, torsión testicular, traumatismo o causas infecciosas. Vamos a ir viendo cada una de estas en particular. El dolor renal, ¿no es cierto?, como les decía, se desencadena por una distensión brusca de la cápsula renal y habitualmente es de causa infecciosa y se asocian a estados febriles, ¿no es cierto? Lo más, digamos, conocido por ustedes, la pielonefritis, ¿no es cierto? Una causa habitual de dolor renal. Y tiene como característica muy importante que la diferencia del cólico renal, ¿no es cierto?, es que calma con el reposo, ¿no es cierto? Y se exacerba con el movimiento, a diferencia del cólico renal que no calma en ninguna posición, ¿no es cierto?
El cólico renal, a diferencia del anterior, como les decía, no se modifica con ninguna posición y esa es una de las características más importantes del cólico renal. Ustedes van a ver un paciente, digamos, con alto nivel de dolor, ¿no es cierto? Un EVA puede ser 8, a veces más, un dolor irradiado, digamos, hacia el flanco ipsilateral, si hay un cálculo, ¿no es cierto?, en uréter derecho, el dolor es en el flanco derecho, se irradia hacia la fosa ilíaca por el trayecto ureteral y llega, habitualmente se describe como hasta genitales externos, ¿no es cierto? Pueden haber otros síntomas, puede haber irritación vesical, especialmente cuando la litiasis ha ido avanzando por el uréter y está cercana a vejiga, en el uréter distal, ¿no es cierto? Llegando a vejiga, ahí puede presentarse como síntomas de irritación vesical similares a una cistitis, ¿no es cierto? Estos pacientes evolucionan habitualmente sin fiebre, salvo que haya asociado, ¿no es cierto?, un cuadro infeccioso a la obstrucción y ahí cambia radicalmente el pronóstico de esto y se transforma en una urgencia urológica que requiere un, un drenaje de la vía urinaria, ¿no es cierto? Habitualmente se asocia a náusea, vómito y mucha agitación física psicomotora, ¿no es cierto? Este es el típico cuadro que cuando en las urgencias hasta el portero hace el diagnóstico cuando llega el paciente, porque es muy característico, ¿no? Cuando vean a un paciente con cólico renal, o si alguno de ustedes tiene cólico renal, siempre lo van a recordar después. El dolor vesical, ¿no es cierto? Bueno, se presenta en la zona del hipogastrio y asociado habitualmente a disuria, ¿no es cierto? Pujo, tenesmo y poliaquiuria. Las causas más frecuentes son infecciosas, ¿ya? El dolor genital en el hombre es un dolor con irradiación inguinal, habitualmente eh, compromete el epidídimo, ¿no es cierto? Y ahí es muy importante poder hacer la diferenciación. Hay muchos cuadros para hacer diagnóstico diferencial, ¿ya? De dolor genital, ¿no es cierto? La epididimitis, las torsiones, la diferencia de una epididimitis infecciosa con una epididimitis traumática, ¿no es cierto? Aparte del antecedente del trauma, que no siempre es tan claro, se va a diferenciar con la palpación del epididimo, ¿no es cierto? Habitualmente las causas infecciosas generan un aumento de volumen del epidídimo y hay que tener claro que la llegada de las bacterias es por vía ascendente y por lo tanto la primera estructura que se compromete y se dematiza y aumenta de volumen en el epididimo es la cola del epididimo. Entonces ustedes, si están en una urgencia y les llega un paciente, ¿no es cierto?, con un dolor genital, ¿no es cierto?, inmediatamente pueden diferenciar si hay una epididimitis infecciosa o no, si hay aumento de volumen o no del epididimo, ¿ya? Claramente, dentro de todas las causas, la torsión testicular es la más importante, ¿no es cierto? Si se sospecha, como van a ver después en la clase de patología genital, es una urgencia urológica y requiere, digamos, una cirugía o estudio y cirugía, digamos, urgente. El dolor prostático, como ya les explicaba, en esta zona de silla de montar, la región perineal, ¿no es cierto?, sacra, es un dolor distinto a los anteriores, de carácter sordo, es permanente, y puede o no asociarse a cuadros febriles. En las prostatitis, ¿no es cierto?, en el hombre son cuadros infecciosos graves, de órganos sólidos, ¿no es cierto?, que pueden comprometer mucho el estado general del paciente y habitualmente se asocian a disuria o algún síntoma del tracto urinario inferior. Antiguamente los síntomas, ¿no es cierto?, producidos por obstrucción a nivel distal se llamaba uropatía obstructiva baja, pero normalmente nosotros ahora los conocemos como síntomas del tracto urinario inferior. Eso va a ser
explicado por el doctor Torrejón en la clase de hiperplasia prostática benigna, ¿ya? En cuanto a los signos, ¿no es cierto? Hematuria, bueno, ya lo han visto, antiguamente se hacían las pruebas de los 3 vasos, ¿no es cierto? Como ven ahí en el dibujo. Para hablar, digamos, y ubicarse un poquito en el origen de la hematuria. Entonces, si ustedes ven en la imagen, en el primer vaso, cuando hay hematuria solo en el primer vaso, uno habla de uretra de origen probablemente en próstata o en uretra posterior. La hematuria de origen renal, bueno, era de todo el chorro, comprometía los 3 vasos entonces, y la de final del chorro era más de origen probablemente vesical. Las causas en el adulto, ¿no es cierto?, son múltiples, desde la infección urinaria hasta trombosis renal, uso de tratamiento anticoagulante. El caso de la hematuria ex vacuo es muy interesante, nunca deben olvidar, ¿no es cierto?, que pacientes con uropatía obstructiva baja crónica, portadores de estenosis uretral o hiperplasia prostática, son pacientes que fisiológicamente sufren cambios, ¿no es cierto?, adaptativos de su vejiga, y al descomprimir estas retenciones produce un sangrado de la mucosa, ¿no es cierto?, importante, que genera esta hematuria o sangrado ex vacuo, una secundaria al vaciamiento agudo. Y por lo tanto, en la urgencia lo que uno hace es tomar ciertas precauciones, y el vaciamiento de la obstrucción de estos pacientes se realiza en forma paulatina, ¿no es cierto? Si tienes un paciente con un globo vesical que tiene dentro de la vejiga 800 cc, tú vas vaciando paulatinamente de 150 a 200 máximo cc, y después te detienes, ¿no es cierto? Y de esa forma terminas vaciando los 800 cc en forma paulatina. ¿Bien? En relación a la uretrorragia, ¿no es cierto?, es distinto a la hematuria. La clave para diferenciarlas, ¿no es cierto?, es que la uretrorragia, al producirse en la uretra, ¿no es cierto?, el sangrado es un sangrado que se produce a distal del esfínter urinario, ¿no es cierto? Ustedes deben recordarse de sus clases de anatomía, ¿no es cierto? Recuerden, hagan memoria, dónde está el esfínter, ¿no es cierto? Está justo distal a la próstata, y por lo tanto cualquier sangrado que se produzca distal al esfínter, va a haber una salida, ¿no es cierto?, involuntaria de orina, de sangre, que no va a estar asociada con la micción, ¿ya? Y esa forma pueden ustedes diferenciar al hacer una anamnesis, ¿no es cierto?, del paciente, si es uretrorragia lo que presenta o es hematuria, ¿ya? Habitualmente está asociado a traumatismos, es muy frecuente ver, ¿no es cierto?, incluso en la práctica médica, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la instalación de sonda Foley o procedimientos, ¿no es cierto?, en la uretra, y secundario a eso se genera el sangrado. La uretrorragia a veces es tan importante que la acumulación de coágulos dentro de la uretra puede producir retención urinaria. En cuanto a las alteraciones de la micción, bueno, lo han visto ustedes, ¿no es cierto? No. Habitualmente en una clase presencial es más fácil, digamos, uno les consulta a ustedes, ¿no es cierto?, para ver qué nivel, digamos, de conocimiento tienen, pero yo imagino que todos estos términos ustedes ya los manejan. Cuando pasen por Victoria, por supuesto que van a tener que hablar en idioma urológico, así que si les hablan de poliaquiuria, nicturia o disuria en el policlínico, ustedes van a tener que tener claro, digamos, de qué se trata, así que revísenlo si tienen alguna duda. En cuanto al prostatismo, pasa lo mismo con los síntomas del tracto urinario inferior. La verdad que la terminología se ha ido modificando. Ya antiguamente se hablaba de prostatismo,
Después se habla de uropatía obstructiva baja y hoy en día la forma correcta es decir síntomas del tracto urinario inferior. ¿Bien? Retención urinaria, ¿no es cierto? Se refiere a la imposibilidad de vaciar vejiga. Siempre hay que hacer diferencia entre pacientes que no presentan diuresis, si están en anuria o están en retención urinaria, ¿no es cierto? Y eso habitualmente es fácil de hacer porque en el examen, como vamos a ver, uno en el examen abdominal palpa el hipogastrio y ve si hay aumento de volumen, ¿no es cierto? Infraumbilical, y puede diferenciar, ¿no es cierto?, con un simple examen, ¿no es cierto?, la presencia del globo vesical en la mayoría de los pacientes. Esta puede ser aguda, crónica, y existen dos grandes tipos de obstrucción, que es la obstrucción anatómica o funcional en los pacientes con vejiga neurogénica. Obstrucción urinaria se puede producir anatómica por el crecimiento prostático, por una estenosis de uretra, por tumores pélvicos, ¿no es cierto?, que comprimen, ¿no es cierto?, la vejiga o la uretra, por traumatismo, un cateterismo, ¿no es cierto?, mal hecho, con una falsa vía, puede producir obstrucción, cálculos, ¿no es cierto?, de origen renal o vesical que migran a la uretra también pueden producir, ¿no es cierto?, retención urinaria. ¿Ya? Siempre hay que tener en mente, ¿no es cierto?, recordar digamos, cuáles son las posibles causas para buscar la mejor solución. No siempre que uno tiene un paciente con una retención urinaria le es posible solucionarla instalando una sonda Foley uretral, digamos, y muchas veces requiere, digamos, de intervenciones por endoscopía, como sería una cistoscopía, o directamente ir y realizar una cistostomía, ¿no es cierto? Si es que la uretra no te permite el paso directo a vejiga a desobstruir. ¿Ya? Bueno, dentro del examen físico urológico, como les decía, la urología es una especialidad, digamos, que va directamente a ver la vía urinaria, ¿no es cierto? A las cosas que nos interesan a nosotros en el examen abdominal es buscar justamente patologías de la vía urinaria o genital, eh, y por lo tanto vamos directamente a la inspección. El urólogo, ¿qué es lo que hace? Busca inmediatamente el hipogastrio, ve, ¿no es cierto?, si hay eh, aumento de volumen ahí, como para sospechar una retención urinaria, un globo vesical, ¿no es cierto? O a la palpación abdominal lo que busca son, en hombres jóvenes, por ejemplo, como vamos en la clase de tumores testiculares más adelante hoy día, lo que busca son masas retroperitoneales, ¿no es cierto? O palpación renal bilateral. Y lo mismo la percusión hipogástrica es justamente para descartar la presencia de globo vesical. Al examen genital, ¿no es cierto? La, la palpación, ¿no es cierto? La inspección inicia prácticamente siempre es aconsejable. Ustedes van a ver en Victoria cuando pasen que para el examen genital el urólogo lo primero que le pedía al paciente es que se ponga de pie, ¿ya? Una de las patologías frecuentes que tú puedes descartar con eso a la inspección ya prácticamente es el varicocele, ¿ya? Entonces siempre recuerden que primero el paciente de pie, ¿no es cierto? Uno habitualmente lo hace que se pare en un escabel para que esté a una altura un poquito más alto. Y a la inspección del genital uno busca patologías como hidrocele, varicocele, ¿no es cierto? Que ya son, o fimosis, ¿no es cierto? Luego de eso se pide al paciente que se recueste y ahí tú inmediatamente vas a ver, ¿no es cierto?, en un varicocele, a la palpación, cuando esté de pie el paciente va a estar el varicocele y al recostarse
va a desaparecer, ¿no es cierto? Porque va a haber retorno venoso. ¿Mm? Y de esa forma puedes hacer más fácilmente el diagnóstico. La palpación testicular es muy importante, ¿no es cierto? Una de nuestras patologías más importantes oncológicas es el cáncer testicular y por lo tanto siempre debe realizarse. Hay que hacer una diferenciación entre la palpación del epidídimo y del testículo, ¿no es cierto? Aquí tenemos en el curso muchos hombres jóvenes, ¿no es cierto? Hay que recordarles que deben hacerse, siempre recordar a los pacientes que deben hacerse autoexamen genital, lo que no es tan fácil, ¿ya? Ojalá en Victoria ustedes puedan hacer palpación, puedan hacer examen de paciente y puedan hacer una diferenciación ahí de la palpación del epidídimo. Como en la clase online es más difícil explicar esto, pero uno debe fijar, ¿no es cierto?, primero el testículo con una mano para poder palparla con otra, ¿no es cierto?, con la mano más hábil. Si es diestro, entonces con la mano izquierda tú fijas el escroto, fijas el testículo y con la mano derecha procedes al examen, ¿ya? Siempre recordar la palpación del epidídimo por separado, ¿no es cierto? Y el cordón espermático. Habitualmente como urólogos también, ¿no es cierto?, hacemos palpación del orificio inguinal, ¿no es cierto? Muchas veces los motivos de consulta del paciente es el dolor genital y por lo tanto la palpación del orificio inguinal para descartar hernias inguinales también es importante, ¿no?, para hacer diagnóstico diferencial, ¿ya? Uno de los grandes exámenes del urólogo es el tacto rectal, ¿no es cierto? Vamos a tener clase hoy día mismo de cáncer de próstata, ahí vamos a hablar de la importancia, ¿no es cierto?, que tiene el tacto rectal. Por supuesto, tiene distintas partes, la inspección, ¿no es cierto?, la palpación del tono del esfínter, todo eso se hace en forma dinámica, rápida, ¿no es cierto?, no es que uno demore mucho en eso. Se palpa la ampolla rectal y posteriormente la ampolla rectal que debe estar vacía, ¿no es cierto?, y tú palpas, ¿no es cierto?, hacia la cara anterior, el paciente en decúbito supino, ¿no es cierto?, palpas próstata y dentro de esa palpación tienes que ver varias características. Bueno, primero que nada el tamaño. Habitualmente en la práctica uno habla de adenomas o de próstatas grado 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Eh, Recuerden de sus clases de anatomía que el volumen de la próstata, ¿no es cierto?, tiene un volumen aproximado de unos 20 cc, ¿no es cierto?, hasta los 40 años, y por lo tanto, cuando uno palpa una próstata normal en un paciente de esa edad, uno lo que palpa es que la ampolla rectal está completamente vacía. Tú palpas en la cara anterior, ¿no es cierto?, de la ampolla rectal, palpas, digamos, la próstata, se insinúa la próstata, pero no se levanta, digamos, y no protruye hacia, digamos, la ampolla rectal. Entonces ustedes van a ir a Victoria, van a ver paciente, a lo mejor les va a tocar palpar, si ustedes palpan, hacen la palpación y está plano, ¿no es cierto?, quiere decir que la próstata es una próstata, la describen como próstata plana, ¿no es cierto?, normal. La consistencia, bueno, y el tamaño así va aumentando. El grado 1 es el doble de ese tamaño normal, el grado 2 el triple y 4 veces aumentado de volumen. Entonces uno finalmente con la experiencia va catalogando los pacientes entonces de próstata grado 1, 2, 3 o 4, digamos, ¿ya? Eso tienen que irlo aprendiendo con la experiencia clínica, pero en teoría es así, digamos, el doble, el triple o 4 veces el tamaño. Otra de las características que tienen que, digamos, describir es la consistencia de la próstata. La consistencia de la próstata tiene que ser gomosa, tiene que tener una superficie lisa, ¿no es cierto?, no debe tener nódulos, los límites deben ser palpables fácilmente, los canales, los bordes laterales, habitualmente en las patologías como el cáncer de próstata están comprometidos, ¿no es cierto?, y por lo tanto es una característica que hay que saber identificar y describir. Uno cuando palpa próstatas aumentadas de volumen
palpa el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, y por lo tanto tiene que haber cierta simetría, digamos, entre ambos lóbulos, digamos, en la palpación. Cuando hay asimetría, uno tiene que describirla en el tacto. Pues, por ejemplo, un caso puede ser, uno palpa a un paciente y pone ahí que es un adenoma grado 1 porque palpa que está el doble del tamaño normal, ¿no es cierto? El volumen normal, pero asimétrica, le coloca mayor al lado derecho. ¿Ya? Y eso inmediatamente hace que sea un tacto sospechoso y requiere mayor estudio. Y por último, la última característica que no hay que olvidar es la sensibilidad de la próstata, ¿no es cierto? Los pacientes con prostatitis obviamente van a tener una gran sensibilidad, calor local, etc. De hecho, cuando en la urgencia uno sospecha, digamos, prostatitis, se recomienda no hacer la palpación por el dolor que le significa al paciente, por riesgo de bacteriemia. ¿Bien? Bueno, eso en general en relación a todo lo que es síntomas, signos, y examen físico urológico, digamos, con toda esa semiología urológica, es como lo más básico, es como un poco prepararlos para lo que ustedes van a ver en sus pasadas por Victoria, pero además es importante, digamos, hablar algo un poquito del laboratorio urológico, porque van a llegar a Victoria e inmediatamente los van a bombardear con nombres como PSA o beta-gonadotrofina o beta. Todo en medicina uno lo abrevia, digamos. Entonces van a hablar de alfa y tiene la alfa normal o tiene la alfa alta, baja, y ustedes no van a saber a qué se están refiriendo los colegas urólogos. ¿Ya? Entonces, para que estén un poquito más informados y preparados, que es la idea de hacer esta semana intensiva, les voy a hablar un poquito del laboratorio en urología y, por supuesto, para eso vamos a hablar inmediatamente del antígeno prostático. El PSA son las siglas en inglés, ¿no es cierto?, del antígeno prostático específico. Muchos colegas hablan solo de PSA, no hablan de AP, y por lo tanto se genera esta confusión con los alumnos. En las pruebas también les van a hablar de PSA nomás, así que hay que estar preparados, digamos, a que se están refiriendo al antígeno prostático, ¿ya? Bueno, el antígeno en la urología generó, digamos, un gran revuelo, ¿no es cierto? Fue muy importante para el estudio del cáncer de próstata, que como vamos a ver en la clase siguiente, digamos, la patología más importante para nosotros. Y fue desarrollado, ¿no es cierto?, por Wang en el año 79. El antígeno prostático, ¿qué es? El antígeno prostático es un marcador tumoral órgano específico y por eso es tan importante. Es una glicoproteína, ¿no es cierto?, que está localizado en el cromosoma 19 y se produce en las células del epitelio prostático, ¿ya? La función de la glicoproteína esta es la licuefacción del bolo seminal, ¿ya? Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Bueno, el bolo seminal, ¿no es cierto?, es gelatinoso, ¿no es cierto?, para el transporte más efectivo, digamos, de los espermios hasta el fondo vaginal, ¿no es cierto?, y de ahí tiene que generarse esta licuefacción para la liberación de los espermatozoides. Y esto se genera por el antígeno prostático, digamos. Esa es la gran importancia que tiene, ¿no es cierto?, y que permite la liberación de los espermatozoides, ¿ya? El antígeno prostático se eleva, ¿no es cierto?, en sus formas distintas. Se eleva en patologías prostáticas, por eso que es órgano específico, ¿no es cierto?, como vamos a ver más adelante. Y se reconoce en tres formas, como antígeno libre y como antígeno unido a otras proteínas, ¿no es cierto? Cuando uno solicita el antígeno prostático específico, está midiendo las tres formas, ¿no es cierto? Y como vamos a ver después en la práctica clínica, la medición del antígeno libre también tiene importancia, ¿ya? En
el estudio del cáncer de próstata. Entonces, la vida media del antígeno prostático es aproximadamente 2,6 días, ¿no es cierto? Tiene una elevada sensibilidad para diagnóstico de cáncer, pero como les decía, por elevarse también en patologías benignas prostáticas, tiene una baja especificidad, ¿ya? Y se usa especialmente, ¿no es cierto?, en la clínica, en screening, en detección precoz de cáncer de próstata, pero también en monitorización, seguimiento, ¿no es cierto?, de post-tratamientos, ¿ya? Como tiene baja especificidad, un 25% de los pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata tienen antígenos menores al antígeno de corte habitualmente establecido, ¿no es cierto?, que es de 4, ¿no es cierto? Y se puede presentar, ¿no es cierto?, en hasta un 66% biopsias negativas en pacientes con antígenos mayor de 4. Entonces, en general, en la práctica clínica uno lo utiliza midiendo el antígeno libre, el antígeno total, la velocidad del antígeno, que es la medición, digamos, del cambio del antígeno de un año a otro, y hay valores que hay que ir respetando, eso lo vamos a ver en la clase de cáncer de próstata. En general, vamos a hablar de un antígeno normal en un valor entre 0 y 4 nanogramos por ml, en una zona gris en antígenos entre 4 y 10, ¿no es cierto? Y sobre 10 aumenta mucho el diagnóstico y la prevalencia de cáncer de próstata hasta cerca entre un 40 y un 50%, y por lo tanto sobre 10 una zona de alta sospecha de cáncer de próstata, ¿ya? Entonces, cuando hablen de antígeno prostático, ya van a estar un poquito más enchufados. El doctor Aguilar ahí ya no los va a pillar, digamos, tan en pañales, digamos. Otro de los exámenes de laboratorio importantes, ¿no es cierto?, en urología son todos los marcadores tumorales relacionados al cáncer testicular, ¿no es cierto? En la práctica clínica ustedes lo van a ver mucho, esto van a controlar pacientes con cáncer de próstata en Victoria o cáncer de testículo y van a hacerle seguimiento o diagnóstico y van a tener que solicitar estos exámenes, ¿ya? Entonces, los marcadores tumorales que se utilizan en testículo, ¿no es cierto?, para los tumores de células germinales, son la alfa-fetoproteína, la beta-gonadotrofina, la fracción beta de la gonadotrofina y la LDH, ¿ya? Y se usa principalmente, ¿no es cierto?, para hacer diagnóstico, etapificación, para el pronóstico y para el seguimiento del tratamiento, post-tratamiento de los pacientes, ¿ya? La alfa-fetoproteína también es una glicoproteína, ¿no es cierto?, que debiera, digamos, ser indetectable tras el primer año de vida y que puede elevarse en procesos benignos y patológicos, ¿no es cierto?, oncológicos, como los tumores germinales, digamos, no seminomatosos. Esto es muy importante porque, como vamos en la clase de testículo, ayuda a hacer diagnóstico, ¿no es cierto?, y te ayuda a diferenciar entre un tumor seminoma y un no seminoma, ¿no es cierto? La alfa-fetoproteína solo está elevada en los tumores no seminomatosos y por lo tanto te descarta inmediatamente un tumor seminoma. Ayuda incluso entonces a diferenciar ya con el pura toma de exámenes, uno puede saber el origen o intuir el origen histológico, digamos, del tumor. La vida media es bastante prolongada y esto tiene importancia, ¿no es cierto?, en el control posterior a la cirugía de los pacientes. Cuando hacemos tratamiento de los tumores testiculares, ¿no es cierto?, le solicitamos marcadores tumorales previos a la cirugía y posterior a la cirugía, y por lo tanto hay que tener la precaución de esperar al menos estos 7 días para que se produzca el washout, la limpieza, la baja, ¿no es cierto?, de la vida media de la alfa-fetoproteína y que no esté falsamente elevado, ¿ya? Bueno, ahí aparece incompatible con el diagnóstico de seminoma puro, como les decía, dentro de los tumores germinales de testículo,
hay dos líneas principales, los seminomas y los no seminomas, y la alfa-fetoproteína nos ayuda a diferenciar entre estos dos grupos, ¿ya? La fracción beta de la gonadotrofina coriónica, a diferencia del anterior, se puede elevar en ambos, en los seminomas y en los no seminomas, ¿no es cierto? Y tiene una vida media mucho más corta, ¿ya? Se puede elevar también en procesos benignos, ¿no es cierto? Y en otros cánceres como los tumores pulmonares, gástricos, ¿no es cierto? Y en los cánceres testiculares, seminoma y no seminomatosos. Especialmente en una variedad de tumor no seminomatoso, como es el coriocarcinoma, que es una variedad rara, pero muy agresiva, ¿no es cierto? Se presenta con valores en la práctica muy, muy elevados, y eso nos hace inmediatamente sospechar la presencia de este coriocarcinoma, y eso cambia un poquito el manejo, ¿no es cierto?, y la agresividad del estudio, ¿ya? Y al igual que los otros marcadores, tiene un valor importante, un valor en el diagnóstico, en el pronóstico, ¿no es cierto?, y en el tratamiento de los tumores testiculares. Y por último, la LDH, ¿no es cierto? La forma que a nosotros nos interesa es la 1, ¿no es cierto?, que es la más frecuente en los tumores germinales de testículo. Puede estar elevada en hasta un 70% de los tumores, ¿no es cierto?, seminomatosos. Y principalmente la LDH funciona como un marcador pronóstico porque se relaciona mucho al volumen tumoral, ¿ya? Entonces, tumores más pequeños tienen LDH normales, al aumentar el volumen del tumor, ¿no es cierto?, eleva LDH. Y eso nos ayuda en la práctica clínica para orientarnos a la etapificación del paciente, ¿ya? Eso es lo que quería yo presentarles en la primera clase, ¿no es cierto? Algo de semiología, algo de laboratorio urológico, ¿no es cierto? Como para que tengan un poquito más claro cuando vayan a Víctor, ¿ya? Ahora vamos a tomar unos minutos de descanso y vamos a seguir con las dos clases. ¿Les parece que volvamos a las 9 y partimos con la segunda clase? ¿Ok?